Estimado estudiante, el día de hoy vamos a desarrollar un problema de vectores. Empecemos leyendo el enunciado. Exprese la fuerza como un vector cartesiano. Bien, jóvenes, vamos a proceder con la solución de este problema. En este caso nos piden expresar de manera vectorial la fuerza de 500 newton. Al observar la figura podemos darnos cuenta que hay algunos ángulos que se forman entre la fuerza F y los ejes coordenados. Por ejemplo, hay un ángulo de 60 grados que está formado entre F y el eje Z, positivo. Hay otro ángulo de 60 grados que es el que forma el mismo vector F con la parte negativa del eje X. En este caso se hace muy importante trabajar con una definición que ustedes lo habrán visto en teoría que se conoce como ángulos directores. Esos ángulos directores es muy importante para expresar cualquier vector en el espacio. En este caso, por ejemplo, tenemos que el ángulo que forma un vector, digamos el vector F, con el eje X positivo, se le conoce como ángulo alfa. Ángulo alfa. El ángulo que forma el mismo vector F con el eje Y positivo, ese ángulo se conoce como ángulo beta. Y el ángulo que forma dicho vector en el espacio con el eje Z, digamos esto de acá, con el eje Z positivo, se le conoce como ángulo gamma. Entonces podemos decir acá que alfa, beta y también gamma se le conoce como ángulos directores. Y como dije hace un momento, es muy importante o son muy importantes estos ángulos para expresar de manera vectorial cualquier fuerza en el espacio. En este caso vamos a decir acá que cualquier fuerza en el espacio queda expresado a través de su módulo coseno de alfa i más el módulo de la fuerza coseno de beta j más el módulo de la misma fuerza coseno de gamma k. En este caso podemos obtener los valores de los ángulos a partir del gráfico. Vamos a ver qué valores podemos deducir. A ver, tenemos en este caso que alfa tendría que ser 120 grados. ¿Por qué razón? Porque de F para el eje X negativo es 60, pero alfa se considera de F hacia el eje X positivo. Es decir, se supone que tiene que ser la diferencia para que todo sea 180. Entonces sería acá 60 es el valor que me dan, pero alfa sería de aquí para este lado. Entonces alfa es 120 grados. Vamos a colocar acá 120 grados. Beta es el ángulo de aquí para acá, es una incógnita, no sabemos cuánto debería ser ese ángulo. Y ahora vamos a ver el ángulo gamma. El ángulo gamma está claramente acá, tiene un valor de 60 grados, así que vamos a colocar 60 grados. Como se conocen dos ángulos y hay uno obviamente que es desconocido, vamos a aplicar una ecuación que me permite hallar un ángulo director a partir del conocimiento de dos ángulos directores. ¿Cuál es esa ecuación? La siguiente: coseno de alfa al cuadrado más coseno de beta al cuadrado más coseno de gamma al cuadrado, esto es igual a la unidad. Esa es una propiedad que se conoce como propiedad de los cosenos directores. Muy bien, en este caso vamos a colocar coseno de alfa es igual a 120, todo esto al cuadrado, más coseno de beta también al cuadrado, más coseno de 60 al cuadrado. Esto es igual a 1. Coseno de 120 es igual a menos un medio. Entonces vamos a colocar acá menos un medio. Ahí está. Coseno de beta al cuadrado. Coseno de 60 grados, esto es un medio. Y también lo vamos a elevar al cuadrado. Esto tiene que ser igual a 1. Observen ustedes que aquí me va a quedar un cuarto positivo. Y aquí
También tenemos un cuarto positivo. Un cuarto más un cuarto, aquí entre los dos tenemos un medio. Ese un medio pasa a restar acá a la unidad. Entonces me va a quedar solamente un medio. Un medio es igual a ¿qué? Coseno de beta, todo eso elevado al cuadrado. Muy bien, a partir de acá podemos decir lo siguiente, que coseno de beta es igual a más menos 1 sobre raíz cuadrada de 2. Obviamente este 2 aplicamos raíz cuadrada y tenemos más menos menos 1 sobre raíz cuadrada de 2. Bueno, tenemos dos valores acá. ¿En qué casos tenemos o cogemos positivo o en qué otro caso cogemos el signo negativo? En este caso, estimados, vamos a coger el signo más cuando beta sea menor a 90 grados. Y utilizamos el signo menos cuando beta sea mayor a 90 grados. Perfecto. A ver, observemos, beta, ¿cuánto debería ser aproximadamente en ángulos, en sus grados? A ver, si podemos darnos cuenta, el vector F está para el optante que está al fondo. Si hacemos una proyección sobre el piso, más o menos, debería estar, si yo puedo hacer que F se proyecte sobre el piso, sería básicamente esta línea punteada. Por lo tanto, claramente hablamos de un beta que supera fácilmente los 90 grados, ¿no? Recuerden que beta se mide desde aquí. Hasta la pared vertical debería ser 90, pero está más adentro. Así que beta debe ser mayor de 90. Y si es mayor de 90, entonces debemos coger el signo negativo. Por lo tanto, entonces decimos acá que coseno de beta es igual a menos 1 sobre raíz de 2. Perfecto. Como ya conocemos el coseno de beta, aparte también conocemos coseno de alfa y coseno de gamma, podemos inmediatamente reemplazar acá para poder hallar la expresión de F. Entonces tenemos acá, a ver, tenemos aquí, sería F es igual a, F ¿cuánto vale? F como vector, pero este F como módulo vale 500. Entonces sería acá 500 coseno de alfa, pero coseno de alfa sería coseno de 120 o menos un medio. Sería acá menos un medio. Esto es el coseno de alfa. Esto por I. Luego sería F, que otra vez es 500, es el módulo, coseno de beta. Pero coseno de beta, ¿cuánto es? Ya es menos 1 sobre raíz de 2, todo esto en J. Obviamente acá vamos a colocarle más, pero al final cuando opere va a ser signo negativo. Y tenemos acá el F más 500 por coseno de gamma, y coseno de gamma sería coseno de 60 o un medio. Vamos a colocar acá un medio. Vector unitario sería vector unitario K. Haciendo el cálculo respectivo podemos colocar aquí la expresión para F y tenemos que F, vamos a colocar acá, F sería igual a menos 250i menos 353,5 J más 250 acá. Todo esto, ¿en qué unidades debe estar la fuerza? En Newton. Así que vamos a colocar acá todo esto en Newton. Entonces, esto sería la expresión vectorial de la fuerza expresada en la figura. Bien, jóvenes, espero que me hayan comprendido. Nos vemos en un siguiente video. Gracias.